¿Qué opinión tienes sobre el ministro de Trabajo, Yolanda Díaz, y su labor? ¿La consideras igual de criticable o despreciable que Pablo Iglesias o Irene Montero? Es más lista, muchísimo más lista. A ver, Yolanda está ahora hablando de una serie de cuestiones que la hacen sonar como una socialdemócrata de pro. El único problema es que no lo es. Yolanda Díaz es miembro del Partido Comunista Español y se dio de baja en Izquierda Unida porque Izquierda Unida no respondía a las expectativas, deseos e ideario fundamental del Partido Comunista Español, que cualquiera de ustedes puede leer si va a internet, va a Google y pone Partido Comunista Español y va al sitio web del Partido Comunista Español, donde explica cómo su objetivo es precisamente instaurar la dictadura del proletariado y estatizar el 100% de todas las empresas productivas u organizaciones productivas que puedan existir en España, que es lo que hacen los partidos comunistas, para eso son. Pero está fingiendo ser otra cosa, aunque hace poco se salía de Izquierda Unida porque no era lo suficientemente radical de acuerdo a las ideas que ella tiene. Esto no es ningún secreto para ella, que ella ha escrito un amplísimo prólogo al manifiesto del Partido Comunista o el manifiesto comunista de Karl Marx y Federico Engels. Y he leído el prólogo que ha escrito y en ningún momento dado está poniendo en duda los principios que se establecen en el manifiesto comunista, los adopta y los asume como propios, como la parte esencial de su ideología, que ahora está desaparecida. Eso evidentemente es motivo de alarma porque tiene un mero objetivo electoral. Un mero objetivo electoral que además está llevando a cabo Yolanda Díaz, volviendo a repetir el embuste de Podemos. Me explico. Podemos nace con la idea de que vamos a ser distintos de todos los demás partidos políticos. ¡Sí! Y para ser distintos todos nosotros, las decisiones las van a tomar las personas. Las decisiones las toma la gente. Entonces, nosotros no vamos a tomar decisiones ni vamos a ser los líderes. Decían en aquel entonces Carolina Vescanza, Luis, no me acuerdo cómo se llamaba, Monedero, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, los 5 lobitos que iniciaron Podemos. No, nosotros no vamos a tomar las decisiones. Las van a tomar ustedes, la gente. Nos vamos a reunir en círculos donde se va a analizar la realidad, como círculos de estudios antiguos comunistas, y de donde van a salir las políticas que pondremos en práctica cuando tengamos el poder. Son ustedes, sois vosotros los responsables de cómo va a ser el partido. Y entonces la gente se empezó a reunir en círculos con una ilusión extraordinaria. Es que yo para entonces era ya muy cínico, pero yo veía los círculos aquí en Gijón y gente que yo conozco, gente mayor de edad, no solo gente muy joven, gente mayor de edad que se entusiasmó y se ilusionó y se iban al círculo para analizar la realidad y proponer las mejores políticas que iba a poder ofrecernos Podemos cuando tuviera el poder, porque estaba destinado a ir directo a la presidencia que iba a ocupar Pablo Iglesias, pues, con la modestia que le caracteriza, pues porque se sentía obligado, ¿no? Los círculos fueron el mayor embuste de la historia, uno de los mayores embustes políticos que yo he visto en mi vida. No sirvieron para nada, no marcaron ni una sola política, no alteraron para nada el rumbo que originalmente los 5 dueños del partido habían establecido. 5 dueños que nunca quisieron tener militantes. Podemos no tiene militantes, no es un partido político en el sentido estricto porque no tiene militantes, tiene inscritos. Y la gente se inscribía con su teléfono móvil. Y entonces la gente de Luis, ¿cómo se apellidaba Luis, hombre? La gente de Luis tenía muchísimos teléfonos móviles con los cuales también votaba. Entonces, pues, es como cuando votan hasta los muertos, ¿no? Tienes las elecciones ganadas cuando votan todos los que tú quieres, cuando tienes votos a tu favor. Por lo menos eso se dice, no lo puedo demostrar, así que tampoco lo estoy haciendo como acusación. Es un chisme, nada más. El hecho real es que los que deciden son los inscritos, pero ninguno es militante, ninguno tiene voz dentro del partido como la puedo tener yo dentro de mi partido, o como lo puede tener alguien del PP dentro de su partido, de derecha. Entonces, la gente que siguió a Podemos se reunió en círculos para ser parte del partido que lo iba a cambiar todo, y ni fueron parte del partido ni los círculos sirvieron absolutamente para nada. ¿Qué ha hecho Yolanda a partir del año pasado? Mediados del año pasado.
nombrar a una serie de personas que van a estar a cargo de convocar a la gente a hacer el análisis de la realidad y establecer las políticas que ella va a llevar a cabo en los distintos rubros y ramas del gobierno y de la toma de decisiones de España. E hizo un acto donde presentó un montón de gente, incluso gente a la que yo conozco y respeto, por ejemplo, en las áreas de ciencia, y que esa gente va a hacer las consultas populares mediante las cuales se van a tomar las decisiones de todo el pueblo para saber cómo se va a gobernar cuando Yolanda Díaz sea presidenta, por supuesto. Y en 8 meses no han hecho nada, tampoco. Ni lo van a hacer. Es decir, es otra vez el mismo engaño, tú vas a ser el que toma las decisiones, el poder para el pueblo, pero el pueblo soy yo. O sea, tú eres el pueblo allá afuera, pero al interior de mi movimiento, que es un movimiento el que está encabezando Yolanda, pues no, el pueblo soy yo, y mis amigos y mis cofrades. En ese sentido, su labor como ministra de Trabajo ha sido buena porque se ha mantenido dentro de los límites que establecen el ideario y los objetivos y el plan de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Y si no, ve el plan de gobierno con el cual gana las elecciones el Partido Socialista Obrero Español en 2019 y ve si lo que se ha aplicado es algo novedosísimo que se le ocurrió a Yolanda un día que era genio o lo mismo que han propuesto los socialistas que debe hacerse cuando estamos en el gobierno. Revísalo. ¿Ha sido una buena ministra del Trabajo? Sin duda. Como candidata le tengo muchísimo miedo, no a que gane, va a tener votos que le permitan seguir en el gobierno probablemente, que la hagan necesaria la participación de su fracción parlamentaria para que el PSOE conserve el poder y no se le entregue a la dupla cada vez más radicalizada del PP y Vox. Es posible. Pero le tengo miedo a la desilusión que esto crea en la gente. A los que te dicen que son distintos de los otros políticos y resulta que sí son distintos, pero son peores. Donde las decisiones no las toma la militancia votando. Este año hemos tenido 3 votaciones en el pequeño partidito que es el PSOE en Gijón. No se han tomado decisiones que algunas no han gustado a las dirigencias regionales y nacionales, pues lo sentimos, pero fue lo que votamos. Participamos, militamos, votamos. ¿Qué es lo que deben hacer todos los partidos? No es que uno sea excepcional porque es muy simpático y es rojo, no. Eso es lo que tiene que hacer un partido democrático, lo que no hace Podemos. Yo he participado en conferencias políticas, yo he participado en grupos para definir políticas que van a ser parte de los programas de gobierno nacional, regional, municipal. Es normal. En Podemos no. En Podemos nada de eso es. Entonces siento que que Yolanda puede volver a decepcionar a otra nueva generación. 8 años después de que los decepcionó brutalmente Podemos. Unos años después las expectativas de Podemos se fueron al garete. Hoy pelean entre el 5 y el 10% de los votos. Lo mismo que peleó Izquierda Unida siempre. Sí, 18% de los votos ya era lo máximo que llegó a tener Izquierda Unida. Que reúne un montón de grupos de izquierda revolucionaria, de izquierda radical, de izquierda leninista. Entonces, volverle a decir ahora a los jóvenes de ahora, que ya son distintos de los jóvenes de 18 años, que ahora sí ellos van a poder participar de otra manera, que no tienen que participar en los partidos democráticos tradicionales, porque hay una nueva forma en la cual ellos van a ser la voz que se escuche en las instancias de gobierno, es volverlos a engañar y volver a generar una generación de decepcionados de la política que llegan a la conclusión de que todos son iguales. Eso es lo que me preocupa de Yolanda García a mí.